Bien, bienvenidos a esta clase. En esta oportunidad vamos a trabajar en torno a lo que significa cada uno de los números según el lugar o la posición en la que aparecen en nuestra fecha de nacimiento. Es decir, según si, no sé, pongámosle que tenemos una vibración número 1. Según si esa vibración 1 aparece en nuestro día de nacimiento, es decir, nuestra alma o número personal, o si aparece ese 1 en camino de vida o en karma, qué va a significar ese 1 en esos distintos lugares, ¿no? De nuestra fecha. Así que, bueno, empiezo a compartir ahora la presentación para que vayamos viendo cada uno de esos aspectos que son parte fundamental de lo que conforma, digamos, este curso básico. Luego vamos a hacer lo mismo con el nombre, aunque les había comentado antes que ustedes podían verlo en cualquier orden, podían empezar por la numerología del nombre, ver todo lo que significan las vocales, las consonantes, la suma total, o si quieren empezar como lo estoy proponiendo yo en este curso, que es primero por la fecha. Lo mismo que vamos a hacer ahora con respecto al análisis de estos elementos básicos de la fecha, lo vamos a hacer con los elementos básicos del nombre, ¿sí? Bien, comparto pantalla. Y se presenta. Bien. Bueno, entonces vemos los números y su significado, en este caso, dentro de la fecha. Lo primero que vamos a ver igualmente son cuestiones generales. Por ejemplo, como en esta parte de la presentación, en la que vamos a hablar de los aspectos positivos, negativos y destructivos de un número, en este caso el 1, y eso lo vamos a hacer con cada una de las vibraciones, y que estos aspectos generales nos sirven para, como una guía general de aquellos aspectos básicos o elementales que tiene una vibración, sin importar si es en nuestra alma, en el karma, donde aparezca o si se trata de una fecha concreta, por ejemplo, no sé, voy a analizar esta semana numerológicamente, es una semana 1, bueno, como semana 1 debe tener alguno de estos aspectos. Ahora yo tengo que analizarlo en función de un periodo o una fecha, no es lo mismo que analizarlo en función de el alma o la esencia de una persona, ¿sí? Es decir, estos aspectos generales yo tengo que tener en cuenta qué estoy analizando para tratar de darle los matices que corresponden. Según si es karma, por ejemplo, los aspectos que van a aparecer sobre todo van a ser los más desafiantes y va a tener que ver con que posiblemente en otra vida se estuvo vibrando en los aspectos destructivos y negativos y lo que se debe aprender es lo positivo, ¿sí? Si lo tengo como esencia, bueno, mi esencia es ser la parte armónica del número. Ahora bien, tengo que comentar los aspectos negativos destructivos para saber si esa persona está vibrando en en esas vibraciones, ¿no? O en desarmonía o ya en el estado destructivo de un número. Bien, primero vamos a compartir los aspectos generales y luego vamos a ver puntualmente el 1 en, por ejemplo, el día, en el mes, en lo que es vida pasada, o sea, el año, o el camino de vida, que es la suma total. ¿Sí? Bien, empezamos entonces. El 1, a cada uno de los números le fui poniendo unos subtítulos según lo que la mayor parte de los numerólogos que son mis referentes más o menos coinciden y comparten algunas cuestiones ideales. Esto del subtítulo, ese título, perdón, que les he puesto a cada uno de los números, podría también ser otro que contemple algunos de los rasgos principales de este número. Yo creo que esta es una de las características básicas que constituyen a un 1 desde su infancia posiblemente, ¿no? El 1 lo titulamos el niño no comprendido, pero tranquilamente podríamos también titularlo el niño ideal, ¿sí? Eh, ¿Y por qué? ¿Por qué el niño no comprendido? Un 1 en general siempre va a ser
diferente al resto, ¿sí? Va a pensar distinto, va a actuar distinto y se va a sentir diferente a los demás. Si hay una vibración desarmónica en este sentido, el uno va a sentir que es él el que está mal y que los demás están en lo correcto, cuando en realidad el uno vino a ser diferente y está perfectamente bien que lo sea. Un uno en estado armónico va a ser diferente, va a sentirse diferente, pero no le va a afectar, va a estar cómodo con su diferencia. En general, el uno comprende el mundo de una manera distinta y a la vez, como comprende el mundo de una forma diferente, lo comprenden a él de una forma distinta o muchas veces no lo comprenden como él realmente quiere ser comprendido o entendido. Por otro lado, les había dicho esto del niño ideal. Bueno, es que el uno de alguna manera carga con las expectativas de su entorno, sobre todo de su familia o de origen o de la familia con la que crece, y esas expectativas pesan fuertemente en las espaldas de ese uno. ¿Por qué? O porque se siente muy diferente a lo que los demás quieren que él sea, y desea ir por otro lado y eso lo hace sentirse en constante conflicto, eh, o porque de alguna manera eh, quiere alcanzar esas expectativas y claro, uno nunca puede alcanzar las expectativas de los demás, entonces también va a haber profundas frustraciones permanentemente por estar intentando alcanzar expectativas que no son las propias sino de los otros. Bueno, esto como para explicar en términos generales esta cuestión básica de la vibración 1. Eh, Ahora vamos a ver como puntualizar, ¿no? Algunas palabritas claves de los aspectos positivos, los negativos y los destructivos. Nosotros nunca estamos realmente permanentemente en un estado o armónico o en un estado negativo o rozando o en estado destructivo. Siempre hay oscilaciones. Sí es cierto que hay personas que caen en el aspecto destructivo y que posiblemente permanecen ahí, personas incluso con, por ejemplo, algún tipo de sociopatía, ¿no? O la psicopatía, el narcisismo, están en un permanente estado destructivo, sobre todo en este caso para las demás personas. Pero también puede haber personas que permanentemente están en el victimismo, en la queja permanente, en la crítica, en el rencor, etcétera, y que ese es su estado permanente y por lo tanto podríamos decir que están en un estado ya no negativo, sino destructivo. Muchas veces es también destructivo para uno mismo. Bien, sin embargo, tenemos momentos positivos, momentos negativos, o sea, momentos armónicos, momentos desarmónicos, y esos momentos destructivos también podemos caer a veces. Podemos haber estado en un estado de depresión durante un tiempo, podemos haber caído en algún momento de nuestra vida en un estado de rencor, de victimismo, bueno, de muchos estados distintos que nos mantuvieron como en ese lugar más bajo al que podíamos caer. Bueno, todos podemos tener esos periodos por tiempos también breves o por algún periodo de nuestra vida, incluso quizás con estos aspectos destructivos uno los va conociendo y se identifica hace muchos años atrás, tal vez no ahora, tal vez no, ya no me identifico con esos aspectos destructivos, pero sí, si pienso en mí yo de, no sé, hace 20 años atrás, digo, ah, sí, en esa etapa de mi vida yo estaba vibrando así, ¿sí? Entonces en nuestra vida vamos también oscilando. Bien, los aspectos positivos, estos aspectos positivos sería lo que en principio, o el cómo deberíamos vibrar nosotros, eh, el ideal, podríamos decir, a alcanzar, esa meta a perseguir, si queremos crecer, desarrollarnos de la mejor forma posible. En el caso de los aspectos positivos de la vibración 1 son números muy activos, ¿sí? A veces pueden ser hiperkinéticos, pero son personas de hacer, más que de pensar mucho o de esperar, son personas de hacer, de acción, necesitan resolver, necesitan hacer, necesitan estar activos.
De hecho, es una energía muy masculina, ¿sí? No tiene nada que ver con hombres o mujeres, sino la energía masculina o femenina, ¿sí? Que tiene que ver con la acción. También suelen ser decididos, se mandan, hacen, vinieron a ser líderes en este mundo. Siempre tenemos que entender un líder de forma, a ver, un líder de forma positiva es aquel que incluso guía a los demás para ser su mejor versión. Un líder no es aquel que logra que los demás hagan lo que uno quiere, ¿sí? Sino que logra encaminar las capacidades y la potencialidad de cada una de las personas hacia un mejor resultado, hacia su mejor versión, para lograr un fin común. Líder, no solamente pensemos en líderes políticos o líderes sociales, no necesariamente. Un líder puede ser, bueno, esa cabecilla del grupo de trabajo que siempre está llevando adelante el grupo, teniendo iniciativas, etcétera. También puede ser en la familia, el líder de la familia que está gestionando, accionando y llevando hacia un mejor destino a todos. Em, entonces, el ser líder no siempre significa, bueno, tengo que ser el jefe de una empresa. No siempre. Sí es cierto que para uno va a ser muy difícil no ser jefe. Es muy difícil para uno ser empleado. De hecho, no estaría sugerido que quede en un lugar donde está sometido siempre a las órdenes y directivas de otros, sino que pueda ser un lugar que, aunque sea empleado de otras personas, sea un lugar en el que pueda tener cierto margen de liderazgo de poder. Sí, el uno lo necesita porque de hecho vino a hacer eso. También son, en términos positivos, independientes, suelen ser fuertes, pioneros en qué sentido, suelen ser los primeros en hacer algo distinto. Quizás llegan a un trabajo y proponen algo que antes no se había hecho. Quizás en la familia son los primeros en hacer algo que en el resto de la familia nunca se había hecho, o los primeros en no hacer algo que todo el mundo siempre hace, por ejemplo. No sé, en la familia todos son médicos, o todos son abogados, o todo, bueno, este va a elegir ser artista. Es decir, siempre suelen ser los primeros. O muchas veces pasa que uno es el primer hijo, el hijo mayor. Hay muchísimos casos de unos que son hijos mayores. También puede pasar que son los primeros en la familia en haber logrado recibirse, haber terminado el secundario, terminado estudios superiores, o los primeros en lograr tener un trabajo de otra índole. Suelen ser pioneros en este sentido, de ser los primeros en lograr ciertas cosas o en hacer algo diferente. De hecho, muchas veces vienen a romper justamente patrones familiares y eso hace que sean los primeros en cortar, por ejemplo, algunos vínculos, algunos patrones, algunas conductas, algunas formas de ser o de hacer las cosas. No sé, si en una familia hay ciertas tradiciones o ciertos silencios incluso, puede pasar que en ciertas familias, bueno, no se hablan de ciertas cosas. Bueno, un uno no va a tolerar mucho esto, un uno va a necesitar que eso se rompa, va a ser el primero tal vez en empezar a hablar las cosas o a remover cosas que la familia quería tener más bien aquietadas. Bueno, eso en términos muy generales de los aspectos positivos. Los aspectos negativos se va a dar el miedo, o sea, a diferencia de los aspectos positivos que van a ser más valientes, más eh, mandados, podríamos decir, más fuertes, bueno, la contracara de esto es el miedo. Pueden ser personas muy miedosas y que permanentemente están tratando incluso de controlar la situación, pero por miedo. Pueden caer en la soledad o sentirse muy solos, porque claro, son tal vez muy distintos también. El uno a veces no sabe dónde encajar y muchas veces puede sentirse solo. Pueden caer en la inestabilidad, pueden volverse un uno ya que en vez de ser, bueno, ser independiente, pueden caer ya directamente en el egoísmo, ser obstinados, ser fanfarrones. Como son muy perfeccionistas, los unos pueden volverse muy criticones de los demás, pero también, como no saben, como digamos, buscan ser independientes, autosuficientes, bueno, van perdiendo esta capacidad de pedir ayuda. Y también esto puede ser por la propia obstinación y la propia soberbia
que les cueste pedir ayuda y porque aparte sienten que nadie puede hacer las cosas mejor que ellos. El aspecto destructivo del uno puede que se vuelvan ya permanentemente competitivos, se están comparando todo el tiempo, pueden volverse ya tiranos, déspotas, es decir, no un líder, porque un líder no es un autoritario, un déspota, no, un líder es alguien a quien los demás incluso depositan en esa persona el liderazgo porque saben que es la persona más indicada para conducir. En cambio, las inseguridades y el egocentrismo del uno cayendo a un nivel destructivo lo llevan ya a la tiranía, al despotismo, a la dominación, a ser extremadamente manipuladores, extremadamente resentidos, muy mandones, demasiado autoritarios, pueden volverse muy intolerantes, impacientes. Un uno, no sé, te piden algo, lo quieren para ayer, en general. Es como que no lo hagas esperar un uno, porque son muy impacientes en general. Pero esto ya a un nivel destructivo puede llevar, por supuesto, a una situación ya extrema, ¿no? De impaciencia y de intolerancia. Bien, vamos ya a entrar ahora en los aspectos de la fecha de nacimiento, ¿sí? Habíamos dicho este 1 es el niño no comprendido. ¿Qué pasa si me da un 1 en el día de nacimiento? Yo lo considero que es el alma, otros numerólogas lo llaman número personal, eh, va variando, algunos lo llaman incluso esencia, etc. De todos modos, se trata de lo mismo, ¿sí? Y es ese yo interior, es lo importante, es lo que somos, ¿sí? Es algo mucho más profundo que a veces está tapado por nuestra personalidad, ¿sí? Nuestra personalidad es algo que desarrollamos y construimos y es algo un poco más externo y tiene mucho más que ver con la conducta, con el hacer, con el estar. En cambio, el alma es el ser, ¿sí? Algo que está mucho más adentro y que tenemos que trabajar en nuestra vida muchas veces para descubrirlo porque no tenemos muy claro muchas veces quiénes somos. Bueno, un uno. Les decía esto de que de niños suelen sentirse diferentes. Muchas veces les importa esto, otras veces no. Otras veces sienten que ellos son defectuosos, que tienen un problema. La necesidad de estar liderando, de estar dirigiendo, a veces puede hacer que se vayan volviendo muy mandones. A veces pueden ser la contracara de esto y ser extremadamente miedosos y hasta volverse un tanto sumisos, lo cual no constituye lo esencial de una vibración armónica del uno. El uno vino a liderar, pero no a liderar desde la tiranía y desde estar dando órdenes, sino desde poder ayudar a cada persona a encontrar su mejor versión y a dar lo mejor de sí mismo en cada cosa, a sacar el potencial que hay en los otros. Ese es el verdadero liderazgo al que vino un uno, ¿sí? Esto los puede volver o convertir en líderes profundamente positivos, constructivos. Entonces, ¿cómo pueden volverse líderes? Realmente ayudando a los demás a encontrar su potencial. Y esta necesidad de perfeccionismo que tiene el uno, que lo lleva a estar fijándose en cada error y a muchas veces ser muy crítico, bueno, tiene que trabajar esa capacidad, porque es una capacidad el poder darse cuenta de los defectos, de los errores, etcétera, y está muy bien, pero hay que trabajarla de manera que pueda hacer una devolución constructiva a los demás en función de los errores que va notando, ¿sí? Es decir, el liderazgo verdadero, el liderazgo positivo, siempre se basa en la ayuda a los demás a encontrar su potencial y en la crítica constructiva, pero además en la valoración de las cosas buenas que hacen los otros. Es decir, un líder verdadero, un uno que debería encontrar su lado armónico, tendría que trabajar en decir, qué bien esto, y podés más. Y fíjate, quizás acá
si cambiaras esto, ¿sí? Y esto vale también para con sus amigos, en sus grupos, no sé, de la escuela, de la universidad o del trabajo, como para los vínculos con los hijos, por ejemplo, si soy padre o líder de familia justamente, ese liderazgo debería ejercerse desde este lugar y no desde el dar órdenes, decir a los demás qué tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, y si no lo cumplen tal como yo quiero, me molesto porque los demás no saben hacer nada. No, hay que, el uno debe trabajar su soberbia, ¿sí? ¿Qué pasa? Este nivel de perfeccionismo que tiene el uno lo lleva a no tolerar equivocarse, por eso tampoco toleran los errores en los demás, ¿sí? Entonces, son tan extremadamente autoexigentes consigo mismos que luego a veces proyectan eso en los otros, pero también viven muy frustrados porque no logran disfrutar incluso de los logros o de las cosas que sí están haciendo bien, o de lo bueno de lo que acaba de pasar o de ocurrir. Se centran muchas veces en el error. Y cuando algo les sale mal, como son tan competitivos, ¿sí? Porque son competitivos, se están comparando todo el tiempo con los demás. Entonces, si cometen un error o les pasa algo, o sí, se equivocan, o algo no sale como creen que debería salir en su ideal, ¿no? En su mundo de expectativas, que es muy fuerte en el uno, entonces se sienten inferiores a los demás. No sé, por ejemplo, tenían ya planificado, organizado en su mente o en sus esquemas o en sus ideales, ¿no? En su mundo de expectativas a cumplir, tenían que a los veintitantos recibirse, a los veintipico casarse, a los treintitantos ya tener hijos y tienen un mundo ideal donde hay ciertas pautas o parámetros permanentemente que cumplir, y si no se cumplen, no solo se sienten frustrados, se sienten inferiores a los demás y se están comparando, los demás ya a esta edad, en mi familia ya todos tienen tal cosa, porque aquellos ya justo ya fueron padres y yo mirá que no, o los demás, todo el tiempo se están comparando en función de expectativas que muchas veces ellos mismos imponen. Otras veces sí es cierto que vienen impuestas por la familia de origen, ¿no? Por el propio clan. Entonces, bueno, una de las cuestiones a trabajar del uno son esas expectativas, ese ideal, ese ser ideal, ese amigo ideal que creen que tienen que ser, ese padre ideal o madre ideal, ese hijo, hija ideal, ese estudiante ideal, ese empleado, empleada ideal. O sea, cualquier aspecto de su vida está muchas veces sometido a esa expectativa de un ser ideal que es imposible de alcanzar. Y entonces, bueno, uno debe trabajar mucho con esas expectativas y esas pautas a cumplir que se autoimponen muchas veces y que son las que los mantienen frustrados o muchas veces infelices. Bien, son personas que hace rato lo había dicho, vienen a ser independientes, autosuficientes, a valerse por sí mismos. Entonces, si somos uno y no estamos logrando ser independientes, autosuficientes, justamente eso que estamos viviendo es un desafío, un reto para trabajar en nuestra autosuficiencia. Son muy enérgicos, son vitales, son creativos, pero no creativos de la creatividad necesariamente artística, ¿no? La de, no sé, la de un Picasso. No, es tal vez otra creatividad. La creatividad de la invención, por ejemplo. La creatividad de encontrar una solución para un problema. La creatividad que lleva a inventar cosas que no existían, por ejemplo, o inventar soluciones también. Eh, eh, ven caminos alternativos que otras personas no necesariamente ven. Por eso está este aspecto de la creatividad. Pero no es la misma creatividad, les decía, que tal vez la del artista o el músico. No digo que no puedan ser artistas o músicos, sí lo van a ser, probablemente. Pero si lo son, por ejemplo, van a tener formas de resolución, de inventar algo, una forma diferente de tocar el instrumento o de hacer obras de arte. Son muy creativos más allá de aquello con lo que asociamos la creatividad, que suele ser el arte, ¿no?
La creatividad es muy amplia y se puede desarrollar, por ejemplo, no sé, en una empresa, incluso de cuestiones, pensemos algo así totalmente que no asociamos con la creatividad, pensemos, no sé, en economía, ¿no? Bueno, pueden trabajar en el ámbito de la economía y aún así van a volcar su creatividad en un montón de cosas, o porque van a crear un software diferente para tal cosa, o porque van a estar encontrando soluciones o formas de análisis, son creativos en ese sentido. Sí puede pasar que sean muy hiperactivos y a algunas personas, según qué números tengamos también, puede resultar difícil conciliar esa hiperactividad, ese tener que hacer ya, vamos por acá, por allá, permanentemente están haciendo cosas, ¿sí? Entonces, a veces se pueden pasar un poco de rosca con esto de la hiperactividad. Sí les cuesta mucho recibir órdenes y que les digan qué hacer. Quizás si uno ya estaba por hacer algo y le dicen, che, hace tal cosa, no va a querer hacerlo porque ya le dijeron que lo tenía que hacer, aunque él también quería hacerlo. Necesita ser el que tiene la iniciativa. Entonces, bueno, esto hace que sea muy frustrante para uno ser un empleado que está recibiendo permanentemente órdenes, o en la familia, si es un niño uno, y le va a costar mucho que los padres le estén dando órdenes. Con un niño uno, por ejemplo, si alguno de ustedes tiene un hijo, una hija, uno, probablemente lo que hay que trabajar es que aquello que queremos que hagan resulte o parezca que es una iniciativa de ellos mismos, o que les damos cierto margen de decisión en las cosas, ¿no? Eh, querés, no sé, aunque sea un niño pequeño, querés bañarte ahora o a la tarde, y parece que pueden elegir y que están tomando una decisión también, o que elijan cómo hacerlo. Etcétera, ¿sí? O que surja como una propuesta, ¿te parece sí? ¿Qué tal sí? ¿No? O sería bueno, ¿por qué? Porque a los niños pequeños una de las cuestiones que más los confronta con los demás es por ahí que le están dando órdenes o diciendo qué hacer, y eso los pone en la vereda contraria. Quizás tenían ganas de hacer tal cosa, pero se les dijo, bueno, ya, no sé, es hora de salir de la pileta. No, 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 porque, y se va a armar toda una situación de capricho con los niños, porque eh, se les dio una orden y no toleran, los descoloca mucho recibir órdenes. Vamos al karma. Como karma, el uno, significa que tenemos que, digamos, como tarea pendiente, el buscar nuestra propia independencia. En una vida pasada no supimos realmente encontrar los medios para independizarnos, para ser autosuficientes, para sostener una vida por nuestros propios medios. Entonces, en esta vida, la realidad de cada día nos va a ir poniendo en situaciones desafiantes, la mayor parte de las veces, para que sí o sí aprendamos a buscar nuestra independencia, nuestra autosuficiencia, a saber que podemos por nuestros propios medios, a sentirnos plenos, completos, eh, y que nos esforcemos por ser independientes. Pero ¿qué pasa? La vida nos va a poner los desafíos quizás en dirección contraria. Es decir, si yo tengo que ser independiente, tengo que yo desarrollar mi capacidad de volverme independiente y autosuficiente, quizás me pongan en situaciones que permanentemente me ponen en codependencia, ¿sí? Entonces, trabajarlo como karma implica un poquito esto de como tener que hacer un esfuerzo mayor para poder resolver eso, ¿sí? ¿Qué más? A ver, por ejemplo, si tengo que ser independiente, eh, tal vez de repente pasan cuestiones muy duras en mi vida que me llevan a tener que sí o sí valerme por mis propios medios. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que no es que la tarea se nos va a dar como de manera bonita, mira bien, esta es la tarita que tenés que hacer porque la tenés pendiente de una vida pasada y todo más simple. No, al revés, finalmente el karma aparece en nuestra vida de forma bastante desafiante. Entonces, a prestar atención si tienen karma uno,
si hay situaciones a lo largo de su vida en los que sienten lo contrario a ser independientes, autosuficientes, a ser líderes incluso, porque deben buscar ser líderes proactivos, activos, a tomar la iniciativa, a ser los jefes de su propia vida, de su propio destino. Entonces, si sienten que la vida los ha puesto en situaciones donde justamente eso es lo que más se les complicó, es porque les estaba poniendo ahí la tarea. Imagínense un niño que tiene que aprender a sumar y a restar es porque todavía no lo sabe, si no ya no lo tiene que aprender, solo lo tiene que practicar, que es diferente. Que eso lo podemos ver con el Dharma, ¿sí? El Dharma sería como una tarea de algo que sabemos hacer, pero que tenemos que seguir practicando y perfeccionando. O sea, tengo que seguir practicando, ejercitando la suma y la resta, por ejemplo. Pero si es un karma, significa que es algo que no sé, que no supe hacer en una vida pasada. ¿Qué va a pasar? Bueno, me van a poner un problema que me va a dar dolor de cabeza. O sea, si tengo que aprender a sumar y restar, soy pequeño, no sé hacerlo, y va a ser un desafío enorme. Va a ser una actividad desafiante para mí. Me están poniendo algo que yo todavía no sé cómo hacer y que tengo que ir aprendiendo a hacer. ¿Sí? Bueno, así va a aparecer en nuestras vidas el karma. El talento. ¿Qué quiere decir que es talento? Que sería el año de nacimiento, ¿sí? Recuerden que el karma, del que les hablé recién, es el mes de nacimiento. El talento, dharma o vida pasada, es el año de nacimiento, solito. Bien. Quiere decir que yo en una vida pasada fui ese número, fui un 1 en este caso, fui un 1 en una vida pasada. Y que vengo a perfeccionar todos los aspectos positivos del 1, que los pueden ver en los aspectos positivos que vimos del número, o en todos los aspectos que tengan que ver con lo armónico del 1, vengo a perfeccionar y a ayudarme de esas herramientas del 1 desde el día que cumplo años durante 4 meses, todos los años de mi vida. ¿Sí? O sea, por ejemplo, quizás yo de alma soy otro número, quizás soy un 7, quizás soy un 2. En karma quizás tengo otro número, quizás tengo un 5. Y en talento dharma tengo un 1, significa que en los ámbitos de esos otros números, ¿sí? En el ámbito de, por ejemplo, del alma 3, yo puedo valerme de las herramientas de los aprendizajes que traigo de otra vida, como es el talento, y que a pesar de ser un 3 de alma voy a tener la ayuda de algunos aspectos positivos del 1, el ser proactivo, el tener iniciativa, el ser de alguna manera desde las características del 3 es de alguna manera ocupar lugar de liderazgo en algún lugar de mi vida, en algún ámbito de mi vida. Esto, tomar acción, iniciativa, emprender algo, ¿sí? Entonces, desde que cumplo años, durante 4 meses es el tiempo ideal para perfeccionar esas capacidades del 1, aunque mis números, mi número de alma, de esencia o de mi camino de vida sean otros. Me puedo valer de esas herramientas. Bien, vamos a la siguiente. Bien, el camino de vida. El camino de vida es cuando sumamos toda la fecha de nacimiento, día, mes, año, ¿sí? Nos da eh, algunos le llaman también misión. ¿Por qué? Porque es lo que vine a hacer, cómo vine a desempeñarme, a desenvolverme. Otros le llaman número de personalidad, porque también tiene que ver con quién, con cómo me desenvuelvo en el mundo, con quién parezco ser incluso muchas veces, ¿sí? Con mi temperamento. Bueno, si yo tengo camino de vida 1, más allá de que mis números de alma, de karma, etcétera, sean otros, quiere decir que va a haber en mi camino de vida estas características del 1 también. Y va a haber deseos individualistas, tal vez me va a costar trabajar con otro, voy a preferir trabajar solo, resolver solo, porque creo que así lo resuelvo mejor. Puede haber cierta tendencia a ser independiente o la necesidad de ser independiente. Siempre tener como la necesidad de tener un logro personal. Recordemos que el 1 es competitivo, se está comparando, entonces necesita tener logros para sentirse mejor que los otros. El objetivo de este camino de vida va a ser lograr la independencia, la autosuficiencia, la autonomía, ¿sí?
pero entendida de buena manera la autosuficiencia, porque muchas personas creen que ser autosuficiente es yo puedo todo, yo puedo solo siempre, yo no pido ayuda. Y no tiene nada que ver con eso. De hecho, el uno debe aprender a pedir ayuda, que no es lo mismo que no ser autosuficiente, ¿sí? Pero sí, si tenemos uno, tenemos que aprender a estar de pie en nuestros propios pies, a lograr levantar en los cimientos de nuestra vida por nuestros propios medios y no estar dependiendo de los otros. Entonces, la vida tal vez me ponga en situaciones de dependencia frente a los otros para que yo pueda aprender a desarrollar esta capacidad de no depender. Eh, También puede, de alguna manera, este proceso, ¿no? De ser independiente de lo demás, también puede incluir esto de que eh, cuando ya logré ser físicamente libre o económicamente libre, pueda desarrollar mi capacidad de liderazgo. Es decir, tengo que aprender a construir por mis propios medios los cimientos de mi vida, y una vez que lo hice y que tengo ese suelo firme para apoyarme, construirme a mí mismo como un líder. Recordemos que esto de pensar un líder no significa, bueno, o es político, o es un dirigente, o es un líder social, o es un líder espiritual, cosas, generalmente siempre pensamos como a lo grande o estereotipamos estas ideas o conceptos. No. Ser un líder a veces puede ser algo pequeñito, micro, en mi familia, en mi grupo de amigos, en mi trabajo. Y no necesariamente requiere un cargo jerárquico, porque de hecho hay personas que son líderes de grupo sin ser los jefes. A veces hay personas que hasta los propios jefes van y los consultan y buscan su opinión para saber qué hacer o no. Bueno, si él dice esto, o sea, se deposita en esa persona ese rol de liderazgo que va más allá del cargo que yo tengo, ¿sí? Realmente. Así que, bien, estas son las características principales del uno. Hasta aquí llegamos en esta clase. La próxima seguimos con los otros números, viendo cada uno de los aspectos que vimos hoy. Así que bueno, hasta aquí llegamos en esta clase. Espero, como siempre, que les sea de mucha utilidad. Y si son uno, bueno, a revisar todos los detalles que vimos hoy para ir empezando a trabajarlo. Si detectamos que que nos identificamos mucho con lo desarmónico, lo destructivo, bien, hay que empezar a prestar atención a eso para ver cómo podemos trabajarlo y tener en cuenta que eso no necesariamente nos constituye porque sí, porque bueno, ya somos así, no. Fíjense que en los aspectos armónicos está ese potencial de lo que podríamos ser si desarrollamos lo armónico en nosotros, si vibramos de forma positiva, si buscamos crecer y ser mejores cada vez. Bueno, esto pasa con todos los números, por supuesto. Hay una cuestión que acá quiero aprovechar para decírselas, que les puede ayudar. Hay varios numerólogos que plantean esto, y es que cuando yo quiero sanar algunos aspectos de mi número, debo prestar atención a la vibración siguiente, es decir, los aspectos positivos de la vibración que le sigue pueden ser parte de la solución o la sanación de un número. Es decir, si yo soy 1 y veo que estoy vibrando en lo desarmónico, algunas características del 2, los aspectos positivos del 2, pueden ser los que me ayuden a sanar mi vibración 1 y a vibrar en un sentido armónico. Bueno, entonces cuando ustedes ya tengan el conocimiento general de todos los números, van a poder ir viendo qué aspectos positivos tiene cada uno, ir viendo en dónde se encuentran ustedes y ver qué número siguiente puede ser el que los ayude, ¿no? Como una especie de puente para saltar al lado armónico. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy y nos estamos viendo en la próxima clase.